Buenas noches, estimado auditorio que nos ven y escuchan en este programa en vivo, dialogando con el obispo de corazón a corazón. Licenciada Malena, buenas noches, qué bueno que ya está acudiendo. Corriendo y llegando tarde, pero aquí estamos. Qué gusto saludarlo, monseñor. Qué gusto saludar a nuestro amable auditorio, con bastante calor en San Cristóbal. Sí, ya, sí, aquí está haciendo calor, ¿cómo estará en otras partes? Yo vengo de Huitiopán, donde estuve en confirmaciones hoy. Jesús, ¿hace calor ahí? No. Estábamos a 43 grados. Ay, Dios santo. Sí, es un calor terrible. Y llegamos a Simojovel, ya eran 38. O sea, subimos unos cuantos kilómetros y cambió el clima. ¿Y dónde celebra usted? ¿Dentro de la iglesia o fuera? No, como eran confirmaciones, hay un domo allí muy grande, que son 2 canchas de básquetbol juntas. Y allí ese domo es de la iglesia parroquial. Y ahí cuando hay mucha gente, ahí se hace. Además de que están arreglando el techo de la iglesia parroquial, entonces no se puede utilizar más que una pequeña parte, lo que es el presbiterio, y tiene las bancas en otro lado. Y sobre todo para el domo es la ocasión muy propicia, muy cómodo el participar la misa allí, porque es un domo muy grande. Cómodamente asistieron todas las personas que había allí. Aunque estaba haciendo calor, como estaba el espacio holgado con un techo alto, entonces el calor se sentía menos. Y ciertamente toda la gente no estaba en el sol, porque sí estar en el sol con ese clima es terrible. O sea que ya voy a apresurarme para irme, no me inviten a comer. No, sí, había que comer después, pero sí. Jesús, que no le den caldo. Bendito Dios, fue lo que comí. Es santísima. Bueno, Usted tan güerito, todo chapeadito. Pero muy bien, sí, bendito Qué Dios. bueno, monseñor. Bueno, pues se están enlazando por Radio Tepeyac, FM 93.1, y también para quienes están aquí en la ciudad o lugares cercanos, pueden enviar mensajes, preguntas, saludos, comentarios, ya sea enviando un mensaje al número telefónico de Radio Tepeyac 967-142-4271, 967-142-4271, o entrando a internet, ponen www.radiotepeyac.com.mx, www.radiotepeyac.com.mx, o también entran a Facebook y ponen @ y todo con minúsculas, sin espacios, Obispo Rodrigo Aguilar. Bien, pues ya estamos en la semana 4ª del tiempo de Pascua. Ya estamos a poco más de la mitad de la Pascua, pero todavía faltan algunas semanas para seguir celebrando a Jesús, que habiendo muerto en la cruz, ha resucitado. Ese es nuestro gozo. Y la lectura nos va a hablar precisamente de una vivencia muy singular, muy significativa de San Pedro y de la iglesia primitiva. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos del 1 al 18. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos del 1 al 18. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches, diciendo: has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos. La comunidad de Jesucristo nace dentro de la comunidad judía. Jesús era judío, María y José eran judíos, todos los apóstoles eran judíos, y había en un principio la idea de que solamente los judíos podían ser discípulos de Jesús. Y
De hecho, el Antiguo Testamento se orienta casi todo al pueblo de Israel, pero va viendo algunos profetas que empiezan a hacer una alusión a una amplitud universal, pero no claramente. Y por eso, como había la idea de que había que convivir solo con los judíos, le reprochan a San Pedro que entre a casa de un pagano. Eso era indebido, era como un pecado grave. Y se quedan molestos porque el que está al frente de la comunidad de discípulos está entrando a casa de un pagano, Cornelio. Bueno, continúa el texto. Voy a ir haciendo comentarios a lo largo del texto. Monseñor, perdón, incircuncisos, ¿qué quiere decir para la gente que... Es que para nosotros empezamos a ser discípulos de Jesús con el bautismo. Ajá. Para los judíos se empieza a ser judío con la circuncisión. Es un proceso físico para los varones. Y entonces los paganos con desprecio se les decía incircuncisos. Porque esos no se hacían. No pueden pertenecer al pueblo de Dios. Entonces Pedro les contó desde el principio lo que le había pasado. Todo esto que va a decir Pedro es muy revelador. Estaba yo en la ciudad de Jaffa en oración cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel que, sostenido por las 4 puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía: levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come. Pero yo le respondí: ni pensarlo, Señor. Jamás he comido nada profano o impuro. La voz viene del cielo. Pedro interpreta que es Dios. Y por él se considera, no he sido impuro. Jamás, Señor, no puedo tomar algo que es impuro. Porque, por ejemplo, todavía entre los judíos no se puede comer carne de puerco. Todavía no comen carne. No comen carne de puerco, es un animal impuro. Y hay otros animales impuros. Entonces Pedro dice: jamás, Señor. Sí reconoce que es la voz de Dios. No he probado y ni pienso probar un animal impuro. Y le dice Dios, ya leyó. La voz del cielo me habló de nuevo: no tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro. Esto se repitió 3 veces y luego todo fue recogido hasta el cielo. 3 veces lo mismo. No tengas por impuro lo que Dios ha hecho puro. ¿Qué significará esto? Seguramente se queda muy pensativo Pedro. ¿Y qué sucede? En aquel instante, en ese instante, se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que venían de Cesarea, con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y todos entramos en casa de aquel hombre. ¿Quién es? Un pagano, Cornelio. Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo: manda a buscar en Jaffa a Simón llamado Pedro. Lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia. Se coinciden las revelaciones que recibe Pedro. No consideres impuro lo que Dios ha hecho puro. Y la voz que se dirige a Cornelio manda llamar a Simón llamado Pedro, San Pedro. Y él te traerá la salvación. Y entonces este pagano recibe a Pedro y a sus acompañantes en la casa. En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? ¿Quién soy yo para oponerme a Dios?
porque Pedro está viendo claramente que es obra de Dios. Lo que ellos habían experimentado cuando descendió el Espíritu Santo y que se pusieron a hablar diferentes lenguas, Pedro notó que algo semejante sucedía con Cornelio y toda su familia. Entonces, esto es obra de Dios. Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios, diciendo, por lo visto, también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios, te alabamos. Te alabamos, Señor. Nosotros somos paganos, sí, para los judíos, pero con esa apertura que se tuvo allí, ya ahora los judíos que se hicieron cristianos se convierten en un puñadito frente a los miles de millones en toda la historia. Pero todo empieza allí, con ese acontecimiento. Esto es parte del proceso de la Pascua. Jesús resucitado y que va acogiendo más personas que son sus discípulos y que reciben el Espíritu Santo, ya es como un adelanto de lo que nosotros vamos a celebrar al culminar la fiesta de la Pascua con Pentecostés, con el don del Espíritu Santo. Ya muchos lo hemos recibido, la confirmación, el don del Espíritu Santo. En estos días platicaba yo, hace rato comentábamos que estuve en Huitiupan, donde tuve confirmación con cientos de jóvenes de esa parroquia, en que recibieron la confirmación, recibieron el Espíritu Santo. El sacramento de la confirmación es el sacramento en el que se recibe el Espíritu Santo. Y esto lo celebramos en la culminación de la Pascua, en la fiesta de Pentecostés. ¿Y Huitiupan a qué parroquia pertenece? ¿Al Bosque? No, es parroquia. Es parroquia. Sí, sí, pasamos por el Bosque, llegamos a Simojovel y un poco más abajo de Simojovel está Huitiupan. Todas estas son parroquias del equipo Tzotzil, aunque Huitiupan tiene muchas familias que hablan tzeltal y tal vez algunas familias que hablan chol, porque ya está cerca, nada más es subir una montaña y bajar y se llega a parroquias del equipo chol, por ejemplo Sabanilla, Tila. Pero también hay gente que habla español. Sí, desde luego. Sí, por ejemplo, ahora ya muchos hablan español en la parroquia de Huitiupan, y por eso yo allí no he celebrado en Tzotzil ni en Tzeltal. Sí, estos idiomas del Tzotzil y Tzeltal puedo leer el ordinario de la misa, pero ya la predicación la hago en español y me la van traduciendo. Pero allí no, allí la gente entiende bien el español. ¿Y quién es el padre ahí? El padre Sebastián. Padre Sebas, como lo decimos. Como el Cantinflas, padre Sebas. Sebas, sí. Así se llama Sebastián, sí. Qué bonito. Sí. Bien, bueno, pues vamos a tener el Salmo responsorial para unirnos en el gozo de lo que hemos escuchado en la lectura y también hacerlo nuestro. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan, allí donde tú habitas.
Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría. Y a mi Dios el Señor le daré gracias al compás de la cítara. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Bien, pues pasamos a saludos que ya están llegando. Sí. Nos dicen, Jorge Molina, muy buenas noches, señor obispo. Una pregunta, ¿hasta cuándo termina Pascuas? Pienso yo es hasta el 23 de mayo. ¿Es cierto o no? Desde Matehuala. No, la Pascua va a terminar con la fiesta de Pentecostés, que va a ser el 24. ¿Dijo el 23? El 23 de no, mayo. Es 24 de mayo. Juan Eduardo dice, buenas noches, estimado monseñor. Buenas, perdón, déjeme ver aquí. Sí. Sí, es el 24 de mayo. Sí. Muy bien. Saludos de... Juan Eduardo. Sí, el padre Juan de Salta, Argentina. Un saludo afectuoso, Juan. José Domingo Palomares dice, buenas noches, señor obispo, gusto en saludarlos, y a Malenita, bendiciones. Muchas gracias, don Domingo. Buenas noches, Domingo, hasta Morelia. Saludos con cariño, que sigas mejor de salud. Sí, lo esperamos con todo el corazón. Y son todos los mensajes hasta ahorita. Bueno, me preguntaban semanas atrás, parece que hace 2 semanas, ¿por qué al discípulo Tomás le llaman el gemelo? ¿Es por sobrenombre o si es gemelo de verdad? Yo respondo, Tomás fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. El nombre Tomás en arameo es Tahoma y en griego es Dídimos, y significan gemelo o mellizo. Se desconoce si Tomás era gemelo y quién pudiera haber sido su gemelo, o si es solamente el nombre que eso significa. En los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, solo se menciona en la lista de los 12 apóstoles, pero conocemos más de Tomás en el Evangelio de San Juan, donde aparece 4 veces. Su primera intervención, en capítulo 11, verso 16, muestra a Tomás la disposición de seguir a Jesús hasta la muerte, cuando el maestro decide regresar a Judea tras la muerte de Lázaro, a pesar de que los judíos buscaban a Jesús para darle muerte. Ante la firmeza de Jesús, Tomás anima al grupo, vayamos también nosotros a morir con él. Aquí aparece un Tomás generoso, decidido a compartir la suerte del Maestro Jesús. La segunda intervención ocurre durante la última cena de Jesús, Juan 14:5. Jesús dice que va a prepararles un lugar y añade que los apóstoles ya conocen el camino. Tomás, siempre dispuesto a seguir a Jesús, pero como hombre práctico, exclama, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? La respuesta de Jesús es una de las frases más conocidas del Evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Son unas de las afirmaciones de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El domingo ayer celebrábamos otra afirmación de Jesús, yo soy el buen pastor, y otra también, yo soy la puerta. La tercera intervención de Tomás es con Jesús ya resucitado, Juan 20:23, situación que marca a Tomás como incrédulo y terco, porque los demás apóstoles le dicen que han visto a Jesús resucitado, y Tomás no se conforma con el testimonio de los demás, sino que quiere ver y tocar las heridas del crucificado. Y Jesús acepta y hace una segunda visita al grupo en el cenáculo, y ya está Tomás con ellos, con los demás apóstoles,
para corresponder a los deseos de Tomás, que incluso parecerían un capricho de Tomás. Ante el maestro, Tomás pronuncia, o sea, porque Jesús le dice, a ver, Tomás, ven, aquí están mis manos, pon tu dedo, y aquí está mi costado, pon tu mano, y no seas incrédulo sino fiel. Y entonces Tomás pronuncia una frase que era del Papa Benedicto XVI, la mayor y más sublime profesión de fe de todo el Nuevo Testamento. La exclamación de Tomás con lo que Jesús le dice, y él exclama, Señor mío y Dios mío. En verdad lo reconoce incluso como Dios, Señor mío y Dios mío. Y a mí me gusta que en muchas partes donde he estado, en diversas diócesis, es frecuente que la gente que participa en la misa, cuando el sacerdote eleva la hostia y el cáliz, exclaman, Señor mío y Dios mío. Sí. Incluso en algunas partes... Te adoro y te amo, creo en ti, te adoro Señor, y te amo, creo en ti. Aumenta nuestra fe. Sí, es una exclamación que nos une a Tomás. Y Jesús proclama la última bienaventuranza, dichosos los que creen sin haber visto. Y en la cuarta mención de Tomás en el Evangelio de San Juan, solo se menciona su nombre en la lista de los 7 que salen a pescar con Pedro. Juan 21:2. Pedro como que no tiene que hacer y pues voy a pescar. También vamos contigo. Y allá van. Y allí va con ellos Tomás. La tradición señala que tras Pentecostés, Tomás predicó el Evangelio en algunos lugares como la India, donde murió martirizado. Aprovecho esta pregunta que me han hecho para recoger y dar un comentario valioso que encuentro en Internet acerca de Tomás Apóstol y de nosotros en nuestra vida de fe. Tomás es imagen de todos nosotros. También nosotros llevamos dentro ese gemelo inflexible, tenaz defensor de sus ideas, testarudo y caprichoso en sus actitudes. Estamos divididos interiormente, es un comentarista que hace un sacerdote en Internet. Estamos divididos interiormente, creemos y no creemos, aceptamos y no aceptamos. San Pablo mismo reflexionó sobre esta realidad humana de duplicidad. También él, que parecía hecho de una sola pieza, la experimentó. Llegó a decir, y está en la carta a los Romanos 7:15, no entiendo lo que hago, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Pablo definió la identidad de los dos gemelos que habitan en nosotros. Uno es herencia del viejo Adán, el segundo es, en cambio, herencia del nuevo Adán, Jesucristo, la nueva criatura que recibimos en el bautismo. Estas dos realidades o facetas o criaturas coexisten en tensión en nuestra vida, a veces en abierta guerra dentro de nuestro corazón, comprometiendo nuestra identidad personal y nuestra paz interior. ¿Quién no ha experimentado alguna vez el sufrimiento de esta desgarradora división? ¿Queremos ser santos? Ahí nos vemos pecando constantemente. Entonces, también nosotros tenemos nuestro gemelo. Así es. También Tomás tiene el valor de afrontar esta realidad, permite que se manifieste su lado oscuro, adverso, incrédulo, y lo lleva al encuentro con Jesús. Acepta el desafío que lanza su interioridad rebelde, que exige ver y tocar, y lo lleva ante Jesús. Y ante la evidencia, el milagro sucede. Los dos Tomás se vuelven uno solo y proclaman una misma fe, Señor mío y Dios mío. Lamentablemente, nuestras comunidades cristianas están frecuentadas por gemelos buenos y obedientes, pero también gemelos pasivos y amorfos, sin forma. Les falta vitalidad. El hecho es que no están allí en su totalidad. ¿Cuántos van a misa dominical de cuerpo entero, pero el corazón, la mente en otro lado? Incluso van pensando en otra cosa, ¿a qué horas terminará la misa para irme? La parte energética, instintiva y testaruda de nuestra persona, a la que más necesita ser evangelizada, no acude al encuentro con Jesús.
En la celebración dominical es sobre todo a los tomases tercos y duros para querer a quienes el Señor viene a buscar. Aceptemos con humildad y también con buena voluntad y propósito dejarnos tocar por Jesús, por Dios en nuestra vida. De modo que aceptemos nuestras torpezas, nuestras ingratitudes, nuestras dificultades para creer, nuestras resistencias, y que queremos quedar bien. Y queremos dar la imagen de que todo lo llevamos perfecto. Pero somos pecadores, pero que seamos pecadores en proceso de conversión. Dicen, Bien. saludos cordiales, obispo y Malenita. Vero, en Tierra Caliente. Gracias a Saludos, Vero. Humberto Aguilar dice, buenas noches, saludos y bendiciones desde Valle de Santiago. Saludos, Beto, hermano, compadre, que estés muy bien en Valle de Santiago. ¿Cómo es el clima de Valle de Santiago? Pues es un poco más caluroso que aquí. Pero no tanto como Tuxtla. No tanto, no Como tanto. Comitán, tal vez. Más o menos, sí. Más o menos. Mari Martínez dice, buenas noches, señor obispo Rodrigo, gusto saludarlos a usted y a Malenita. Que Dios los siga llenando de bendiciones. Le mando un abrazo con mucho cariño y también a sus bebés. Que Dios los bendiga. Señor obispo, mándenos su bendición. Muchas gracias. Saludos, Mari. Ella es hermana de un sacerdote de Valle de Santiago. Ya está viviendo en Estados Unidos. Qué lindo. Se casó y desde allá se conecta. Gracias, Mari. Buenas noches. Muchas gracias por los saludos a mis peques. Buenas noches, Monseñor Rodrigo y Lic Malena. Pido su bendición y oración para la familia Albores Ruiz, que los escuchemos, dice, pero creo que los escuchamos en el taller de tapicería Albores, y muchas gracias. Gracias. En los negocios también nos sintonizan. Muchas sí, gracias. Qué bueno, sí, saludos. Fernando Luna Guzmán dice, saludos desde Tenejapa, Monseñor Rodrigo. Saludos hasta Tenejapa, donde estuve la semana pasada. ¿Qué santo festejan allá? Eran confirmaciones también. Guillermo Santis dice, buenas noches, señor obispo, buenas noches, licenciada Malena. Me da alegría poder saludarlo a través de este medio. Lo escuchamos en la parroquia del Señor del Pozo. Gracias por ser pastor de nuestra diócesis. Saludos. Son todos los mensajes. Creo que hay algunos en Face, si nos hacen favor de mandarlos, por favor. Si quiere, ¿sigo leyendo? No, ¿O va usted a comentar? Sí, a responder a otra pregunta que me hicieron. ¿Qué piensa del cierre de Frisidim? Y yo respondo, Monseñor Fabio, anterior arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, recibió del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica de Roma la indicación de una investigación, la cual inició Monseñor Fabio. Cuando él murió, Monseñor Fabio, yo asumí temporalmente la atención de la Arquidiócesis de Tuxtla como administrador apostólico y di continuidad a esa investigación que se estaba llevando a cabo ya muy avanzada, casi por concluir. Todo esto, lo que yo alcancé a hacer, o lo que se hizo en mi tiempo, se lo comuniqué y entregué al nuevo arzobispo, el actual Monseñor José Francisco González González, con el beneficio de que el nuevo arzobispo es especialista en derecho canónico, quien por su parte envió toda la investigación al dicasterio mencionado en Roma, el cual dio un dictamen al respecto. El dicasterio para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica ratificó, o sea, precisó, es un término jurídico, la supresión canónica de Frisidim, que quiere decir familia religiosa del Inmaculado Corazón y la Divina Misericordia, que está en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y en otras localidades, en otros lugares que empezaban a hacer. Esta decisión notificada al arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Monseñor José Francisco González González, confirma la disolución de la asociación como persona jurídica dentro de la Iglesia Católica y que empezó a ser efectiva a partir de este mes de abril del año 2026, al considerar inválido el recurso de apelación presentado por la agrupación. Ellos, como quiera que sea, van a la autoridad suprema, que es la Signatura Apostólica,
Yo considero que la asignatura apostólica ratificará, o sea, declarará que efectivamente ya no debe existir como persona jurídica. Queda prohibido el uso del hábito y distintivos de la asociación. Los miembros quedan dispensados de los votos realizados o pueden ser admitidos en alguna otra congregación religiosa, los varones o las mujeres. La Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez invitó a quienes deseen continuar su vida consagrada a discernir su vocación bajo el acompañamiento del vicario para la vida consagrada diocesano. A pesar de la confirmación del Vaticano, Frisidim ha sostenido que su caso sigue en análisis y que la disolución no puede ser definitiva hasta una sentencia final de la asignatura apostólica. La Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez ha motivado a los fieles a acatar la disposición que ya se ha dado, la cual busca regularizar la situación de esta comunidad en la región. En un comunicado que ha hecho público Monseñor José Francisco el pasado día 18 de marzo, dice así: respecto a la Asociación Pública de Fieles Frisidim y sus derivadas, a todo el pueblo de Dios informamos lo siguiente. Respondiendo a las instrucciones dadas por el Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, la Arquidiócesis inició un proceso de revisión canónica realizado conforme al derecho de la Iglesia y con el acompañamiento del Dicasterio. Dicha revisión permitió escuchar a las partes implicadas y analizar aspectos fundamentales de la vida de la asociación, entre ellos el ejercicio de la autoridad interna, la formación, el apostolado y la administración. En este contexto y en escucha, prudencia y diálogo, Monseñor José Francisco, arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, visitó el pasado 13 de marzo a los miembros de Frisidim en presencia del abogado canónico de la asociación para pedirles que asuman esta decisión con seriedad, responsabilidad eclesial y espíritu de obediencia. Tras el encuentro, el señor arzobispo instruyó comunicar a la opinión pública lo siguiente. Primero, se ha pedido a todos los miembros activos de Frisidim estudiar detenidamente de forma personal y comunitaria el decreto emitido por el Dicasterio de Roma, así como informar con verdad y responsabilidad a sus integrantes sobre el contenido y alcance de dicho documento. La Arquidiócesis exhorta a todos los miembros, simpatizantes y personas cercanas a Frisidim, y hay personas y familias de nuestra diócesis de San Cristóbal de las Casas que suelen acudir para allá y que acepten esta medida disciplinaria con madurez, con paz y sentido de iglesia. Y el arquidiócesis seguirá informando. Entonces, sí me he enterado yo que hay personas o grupos o familias de algunas parroquias de la diócesis de San Cristóbal de las Casas que acostumbran ir allá a retiros, pláticas, y que lo mejor será buscar en sus propias parroquias la ayuda en lugar de ir a Frisidim. O sea, oficialmente no debe existir Frisidim. Y entonces, quienes estaban yendo para allá, busquen con su párroco o aquí en la diócesis el acompañamiento para su vida eclesial, su vida de fe. Muy bien. Carmen Pérez Cruz dice: buenas noches, monseñor y hermanita, qué gusto verlos y escucharlos. Un saludo y un fuerte abrazo. Muchas Saludos. Mara Hernández dice: buena noche, monseñor, Dios bendiga su vida. Gracias, saludos. Jorge Ramírez dice: saludos, Tatic Obispo, estoy escuchando tu programa aquí en Majosic, Tenejapa. Saludos hasta Tenejapa. Había visto en el Face un mensaje de parte de algo así como Mirim
pero como está en vivo, creo que ya se borró, hasta arriba estaba, pero sí puede volver a escribir la personita, porque el mensaje se quedó en el anterior, en la parte anterior del en vivo, en el Face, y son todos los mensajes hasta ahorita. Respondo a otro comentario, pregunta que me hicieron. Hace tiempo, dice la persona, en una parroquia fui a un bautizo y una señora que es de la iglesia le puso el santo crisma a mi ahijada. ¿Es válido eso? Estaba el señor cura presente, me quedó esa duda. Yo respondo, yo he concedido autorización para que algunas personas, varones o mujeres, procedan a realizar el bautismo en caso extraordinario, cuando hay ausencia de diácono o sacerdote y de imposibilidad para que acuda en un tiempo conveniente. Tengamos en cuenta que a pesar de que ya hay muchos caminos en nuestra diócesis, no deja de haber distancias grandes para traslados a algunos lugares. La semana pasada fui a unas comunidades de la parroquia de Ocosingo, 6 horas en camioneta y 4 horas a pie. ¿Usted? Sí. Ay, lo bueno que hace usted ejercicio. Yo capaz me desmayo. ¿Y no había mucha calor? Entonces, sí hacía mucho calor, pero entonces sí hay lugares todavía muy distantes. Por eso he concedido autorización para que varones o mujeres puedan bautizar en caso extraordinario que no haya sacerdote o diácono. En estos casos que menciono, el varón o la mujer con esta autorización procede a realizar todo el bautismo, incluyendo el rito del agua, el óleo de los catecúmenos. Basándonos en tu pregunta, resulta que estaba presente el señor cura, entonces la señora debe permitir que el sacerdote realice todo el rito del bautismo. Y es un abuso litúrgico si el sacerdote mismo dejó o pidió a la señora que pusiera el santo crisma. Eso debía hacerlo el sacerdote. Entonces te agradezco me digas cuál es la parroquia para advertirle al sacerdote que debe corregir su postura, que él realice todo el bautismo. Otra pregunta que me hacen, ¿qué se puede hacer? Una joven que se juntó con su esposo pero no son casados, y de ese matrimonio salió una niña, y luego se separaron, y ahora la joven, ya la niña creció, ya es joven, quiere hacer su sacramento de confirmación y comunión. ¿Puede comulgar con normalidad? ¿Y la mamá de la niña puede hacer sus sacramentos y comulgar? Son varias preguntas. Bueno, respondo. La niña es fruto de una unión de una pareja, la cual no contaba con el sacramento del matrimonio. Dicha pareja ha vivido en pecado grave, pero esta situación no afecta necesariamente a la niña, de manera que ella no está impedida de recibir los sacramentos de la iniciación cristiana, o sea, el bautismo, la primera comunión, la confirmación. Desde luego que la situación de los papás no le impide a la niña comulgar si ella misma no tiene pecados graves, que se prepare al sacramento de la primera comunión y luego esté comulgando. Si los papás dejaron de vivir juntos y él o ella, cada quien por su parte, ya no están viviendo en pecado grave, sí puede comulgar cada uno. La clave es esta, que no exista pecado grave en la vida de la persona, o el pecado que haya tenido lo haya acusado en el sacramento de la reconciliación con propósito de enmienda, o sea, de superar la situación de pecado grave, y entonces puede comulgar. Confesar nuestros pecados graves con propósito de enmienda, o sea, de ya no seguir en pecado grave, nos permite volver a comulgar. Nos escriben también del Comedor de la Caridad Santa Rita de Casia. Saludos, Su Excelencia, lo escuchamos en el comedor. Nos encomendamos a sus oraciones, así también pidiendo por todos los voluntarios de la obra. Saludos, Manuel, y a todos los voluntarios en este Comedor de Caridad, ahí cerca de Santa Lucía, en la parroquia de San Ramón. Qué bonito. José Corso dice... Y también un saludo a Cenilia
y un saludo San Juan de Dios. a San Juan de Dios y un saludo con la Las casa hermanas de la caridad. de la caridad, Sí. a las misioneras de la caridad, También, que saludos. acostumbran a seguir el Nos programa. escuchan también. Sí. Un Gracias saludo a las hermanas. afectuoso con mi bendición. También nos dice José Corso, saludos Malenita y Monseñor Rodrigo, Dios les bendiga. ¿Hay algún periodo de tiempo para el servicio del ministro o es un servicio por tiempo indefinido? Ya que en la arquidiócesis de Tuxtla se dice que solo es por 3 años. ¿Aquí en la diócesis hay algún tiempo establecido? Bendiciones. Lo hemos dejado ya de una manera indefinida, sí, por la situación de distancias, ¿De necesidad? lejanía, de necesidad. Sí, claro. Entonces no se le cierra la posibilidad de seguir siendo ministro o ministra de la comunión. ¿Hay más saludos? No, son bueno, todos. otra pregunta que me hacen. ¿Quien está en unión libre puede hacer comunión espiritual? Bueno, la comunión espiritual es el anhelo de tener a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Un anhelo que no pueden realizar mediante la comunión sacramental, pues están en pecado grave. Quien está en unión libre sí puede hacer una comunión espiritual, precisamente para eso es, ya que no puede comulgar sacramentalmente el cuerpo y la sangre de Cristo, al menos con la comunión espiritual expresa en su interior el anhelo de entrar en comunión con Cristo y lo hace mediante la comunión espiritual. Eso significa que quiere favorecer todo lo que sea posible para ir destrabando la situación de vivir en pecado grave o mortal. Efectivamente, la comunión espiritual puede significar el anhelo de vivir en unión con Dios, lo cual les puede provocar dar el paso. Por ejemplo, quienes están en unión libre, de casarse por la iglesia, o sea, de recibir el sacramento del matrimonio, si es el caso, o de separarse de esa unión libre y no buscar nueva unión marital para poder comulgar. Son todos los mensajes. Otra pregunta. Ya teníamos muchas preguntas atoradas acá. ¿A los cuántos años entran los niños para monaguillos? Yo respondo, no hay una edad fija. Para ser monaguillos basta que sean cuidadosos, que hagan el servicio de manera adecuada, que no estén de traviesos allí jugueteando y que no se les vayan a caer las cosas porque se pueden romper. Ciertamente, cuando son muy pequeños, esto puede causar simpatía y gracia. Yo lo veo allí en la iglesia catedral. Pero los niños, bebés muy pequeños, son muy cuidadosos, muy seriecitos, ayudan y entonces sí causa simpatía en la gente. Pero como los ven ya constantemente ayudando en la misa, ya se acostumbraron. Que los monaguillos muy pequeños sepan actuar ordenada y piadosamente es magnífico. ¿De qué edad, pueden entrar? Si a los 5 años ya pueden estar seriecitos y ayudando. No es el caso de mi hijo, creo. Es muy travieso. Sí, Leonardo, sí. Sí, necesitaría crecer un poco más. Sí. Hay quienes son tan pequeños que aún no han hecho la primera comunión, pues ya el mismo servicio y la asidua participación les puede favorecer para prepararse a su primera comunión. Y también, ahora en la comunidad a donde fui, me encontré con un niño de unos 5 o 6 años que decía con mucha seriedad y seguridad, yo voy a ser sacerdote. ¡Wow! ¡Qué bonito! Ojalá. Para mí era un niño de 5 o 6 años, yo voy a ser sacerdote. No decía yo quiero, voy a ser. Órale, qué bonito. Y lo escucharon los papás, así que los papás ya deben saber eso. Pero es que generalmente en comunidades es de donde más vienen los hermanos con vocación de sacerdocio, ¿verdad? Sí, eso nos decían que de San Cristóbal solo uno fue a vivir el retiro vocacional y que más eran de comunidad. Otra pregunta que me hacen, ¿cuál es la función de una acólita? Y si puede serlo una señora que es viuda desde hace 20 años. La palabra acólita o acólito puede referirse a los que son monaguillos, o también puede referirse a los ministros que tienen el acolitado, y que ya el Papa Francisco concedió que el acolitado no lo tuvieran solamente los varones que van a ser diáconos permanentes o
sacerdotes, sino también las mujeres. Y ya he empezado a conceder el acolitado a las mujeres que son esposas de los diáconos permanentes, porque tienen ya una tradición de formación. Han acompañado al esposo en la formación y entonces ya están recibiendo el acolitado. Y la función del acólita es ayudar en el servicio del altar. Prepara el corporal, prepara los vasos sagrados, la patena con la hostia, el cáliz con el vino y un poquito de agua, que luego se convierte en cuerpo y sangre de Cristo. Todo eso lo puede hacer la acólita. Pero sí el levantar el cáliz, cuando el sacerdote levanta la hostia, solo lo puede hacer el diácono transitorio o permanente, no quien es acólito o acólita. Ana Guadalupe Hernández dice: buenas noches, señor obispo y Malenita. Señor obispo, tengo una duda muy grande. Si es pecado mortal que no se casen por la iglesia, no se sabe el por qué no pueden o no quieren. Dios aún así les envía hijitos. Esa es mi pregunta. Gracias, señor obispo. Dios lo bendiga por siempre. Y a Malenita. Muchas gracias. Sí, pues ya es la decisión libre de las personas que se juntan y deciden ir posponiendo el sacramento del matrimonio. Y a veces ya cuando se está muriendo uno Sí. de las partes de... Sí, o también ya está pasando esto, que tienen diferente religión, Sí, también. que lo piensen bien, porque ¿cómo van a educar a los hijos? ¿En la religión de él o de ella? Ya de entrada hay una división. Sí, Qué complicado. entonces que sean cuidadosos con aquellas dificultades que pueden después provocar fisuras, poder desgarro en el amor. Y si es pecado entonces, pecado mortal, porque lo que pregunta ella, si es Sí. pecado mortal. Se repite la pregunta. Dice: buenas noches, señor obispo y Malenita. Señor obispo, tengo una duda muy grande. Si es pecado mortal que no se casen por la iglesia. Y luego sigue diciendo: no se sabe el por qué no pueden o no Sí. quieren. Sí, es pecado mortal si están haciendo vida marital, Ujú. intimidad, y sin estar casados por la iglesia, o sea. Y cada vez abundan más las Sí, parejas. sí. Monseñor, en el rancho mis papás tenían la creencia, o la gente de allá, las personas grandes, tenían la creencia, o es cierto, no sé, que cuando los hijos no se casan, tampoco ellos pueden comulgar y también ellos están en pecado mortal. Cuando había la familia, estaba muy unida, sí había esa idea de que era un descuido de los papás, era una irresponsabilidad de los papás. Ya la situación de la familia en la actualidad es muy diferente, Sí. Entonces la situación es distinta. Sí. Pero entonces sí era un signo del descuido de los papás. Sigue siendo descuido, pero ahí hay otros factores también. A veces los papás insisten que los hijos vayan a misa, que vayan a las pláticas, que vayan a confesarse, y no aceptan. Entonces ya el papá insiste o la mamá insiste, pues si los hijos no quieren, bueno, ellos pueden seguir comulgando. Ya son situaciones diferentes ahora. Jotayan Juan Eduardo dice: más claro imposible, monseñor, es un verdadero don de algo que explicó usted seguramente. Sí. Una pregunta, señor obispo: ¿el acólito también puede repartir las hostias? Sí, porque el acólito puede dar la comunión, sí. Buenas noches, monseñor. Nuestro Padre Dios me lo bendiga siempre. Muchas gracias por volver a reflexionar acerca de Tomás el discípulo. Ahora entiendo el significado de Tomás el gemelo. Mil gracias por explicarlo. Ya tiene que me importaba saber mucho acerca de eso. Ahora sí entendí lo valioso que es el significado de ese nombre. Que tenga una bonita noche lleno de muchas bendiciones. Saludos a hermana Male, bendiciones para ti. Anita, muchas gracias a Anita. Saludos, Anita. Otra pregunta que me hacen: ¿la vocación del sacerdocio es la única manera de servir a Dios? ¿Cómo vivir en Dios las otras carreras y oficios que no son vocaciones religiosas? Yo respondo: desde luego que la vocación al sacerdocio no es la única manera de servir a Dios. Más bien es una de las varias maneras
de mantener la unión con Dios y el servicio a Dios. También está la vocación a la vida consagrada, igualmente la vocación al matrimonio. También hay mujeres o varones que no se casan y tampoco anhelan ser sacerdotes o religiosas. Ni casados, ni casarse. Son felices con su vocación. Son personas consagradas a Dios manteniendo una vida laical. Esto normalmente se encuentra en las mujeres, que se consideran como vírgenes consagradas, las cuales suelen vivir en su casa y tener un trabajo normal. O cuidan del papá, de la mamá, tienen servicios. Sí. Por ejemplo, yo tuve 2 tías hermanas de mi mamá que no se casaron y ellas felices atendiendo a sus papás, mis abuelos, y luego pues ya cuando murieron los abuelos ellas se convirtieron como en las matriarcas de la familia. Ajá. Entonces éramos muchos sobrinos nietos y las queríamos mucho. Entonces vivían felices sin casarse, sin haberse casado. Entonces, es normal esto, ya también son vocaciones. Y encuentro también varones que no les llama la atención ni ordenarse sacerdotes, ni casarse, y así, por ejemplo, se dedican al magisterio o su profesión y puedan hacer un servicio como con más libertad. Ajá. Lo que implica a veces desgaste, usted sabe. Sí. Las horas que se dedica a trámites de asuntos y a veces viajar, y cuando no hay el compromiso de una familia, lo pueden hacer con bastante libertad. No es libre y eso, Sí. pero ya con hijos. Entonces, menos frecuente, pero también es posible que algún varón no pretenda la vida sacerdotal o religiosa y procure una vida consagrada sin intimidad conyugal y dedicado a ser hijo de familia o adulto comprometido en el servicio a los demás. Yo valoro mucho este tipo de varones y de mujeres. Estoy teniendo acompañamiento de algunas mujeres que son vírgenes consagradas. Y no son religiosas como No tal. son religiosas. Trabajan en oficina o trabajan en la parroquia como catequistas y se consagran a Dios en ese servicio. De hecho, entonces, toda persona humana bautizada es llamada por Jesucristo a una vocación específica, concreta. Cada persona bautizada está invitada a identificar la vocación personal a la que Jesús le llama. Y digo esto porque ayer, 4º domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor, también es la jornada mundial de oración por las vocaciones. Por todas las vocaciones, la variedad de vocaciones. Entonces, que ha sido un domingo significativo. Igualmente, los obispos en la asamblea de la segunda semana de Pascua que hemos tenido, hemos reflexionado mucho acerca de la vocación, su vocación en el matrimonio, mi vocación en el sacerdocio, la vocación en la vida consagrada, la vocación en la vida laical. Bueno, pues ayer ha sido un domingo precioso para valorar cada persona bautizada, varón o mujer, a reconocernos amados y llamados por Jesús para formarnos en el seguimiento y testimonio de Jesús, de manera que con nuestra palabra, servicio y profesión demos testimonio de nuestra unión con Jesús, sea en la familia o en el trabajo, en la profesión, en la educación, en la política, en el deporte, donde quiera que nos movamos, estamos llamados a dar testimonio de que nuestra palabra, nuestras obras, reflejen a Jesús y los demás sean motivados para ir a Jesús y en Él encontrar que es el camino, la verdad y la vida. Es frase que vamos a meditar el próximo domingo. Jesús se presenta como el camino, la verdad y la vida. Bueno, ya estoy anunciando un tema del próximo domingo. Carlos Iván López Alvarado dice, en mi parroquia hay una ministra de la comunión. A la hora de dar la comunión, en lugar de decir el cuerpo de Cristo, dice el cuerpo y la sangre de Jesús, aunque solamente dé la comunión bajo la especie del pan. ¿Es correcto que diga así el cuerpo y la sangre de Jesús? No, debería decir el cuerpo de Cristo. No. Incluso no de Jesús, cuerpo de Cristo. Es la frase.
establecida, cuerpo de Cristo. No hay otro mensaje. Bueno, comentamos algunas otras cosas, ya que ya son los últimos minutos. Nos veremos aquí de hoy en 8, el 4 de mayo. Después de la Santa Cruz. Yo voy a tener problema. Ya empezamos otra vez con los permisos. Me tengo que escapar. Voy a tener una reunión provincial. Y va a ser fuera de San Cristóbal de las Casas. Nos recibe Tapachula. Sí. Que le vaya muy bien. Sí, que está un poquito retirado. Monseñor Felipe decía que Tapachula vivía en un adelanto de lo que iba a ser el invierno. Es que hace un calor bochornoso, húmedo, sí. Entonces, pero pues se incluyen respuestas voy a responder algunas preguntas con más detenimiento de las que se han ido haciendo ahora. Y también ya hay otra pregunta pendiente sobre el Vía Lucis. Tenemos el Vía Crucis, que se suele celebrar en la Cuaresma y también en otras temporadas del año, un día de retiro, de ejercicios espirituales. Bueno, pues el Vía Lucis es el camino de la luz. Es algo así como es el Vía Crucis en la Cuaresma, es el Vía Lucis, camino de la luz, en la Pascua. Ya lo voy a responder, lo voy a dejar grabado en audio para que se escuche, y todavía las semanas que nos quedan de Pascua, veamos que lo podemos utilizar. Adelanto un poquito qué significa celebrar el Vía Lucis. Pues meditar varias de las apariciones de Jesús resucitado. Alegrarnos con las apariciones de Jesús resucitado y con la respuesta gozosa de los apóstoles y las mujeres piadosas que gozaron contemplando a Jesús resucitado. Entonces, llenarnos de luz en situaciones de violencia, de inseguridad. Qué importante es celebrar el camino de la luz, el Vía Lucis. Entonces ya dejaré la grabación de audio para que se escuche aquí en el próximo programa. Hay 2 mensajes más, perdón, Monseñor. Hola, buenas noches, Monseñor. Le saludo desde Tapachula. Dios le bendiga en abundancia. Saludos hasta Tapachula. Claribel Gómez, saludos, Monseñor Rodrigo. Gracias por ser un buen pastor del rebaño de Dios. Gracias, me motiva. Ahora sí son. Bueno, pues ya estamos cerrando el último minuto. Que sigamos celebrando el gozo de Jesús resucitado y que con creatividad, cómo celebrar a Jesús resucitado, cómo resucitar con Jesús, cómo renovarme en mis palabras, en mis acciones, en mis motivaciones, y que esto se note en la familia y en el ambiente del deporte, del trabajo, en distintos aspectos, que demos testimonio de la luz de Jesús resucitado. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, les llene de gozo, de paz. Amén. Vamos a leer un último mensaje que está llegando, que creo que contestará en el siguiente programa. Ramón Gómez, Radio Escucha, dice: buenas noches, señor obispo y Malenita. Tengo 3 hijos ya mayores, tienen sus sacramentos. Nosotros como papás les damos el ejemplo de ir a misa y de ir a grupos, pero él ya tiene que se retiró de nuestra fe católica. Él tiene otras ideas de cómo llevar su vida espiritual. ¿Qué puedo hacer? Uno de ellos, los otros 2 van a misa. Bueno, responderé a esa pregunta. Me dedicaré hay distintas situaciones que eso hace ver esa perspectiva ecuménica y el diálogo interreligioso. Va a dar motivo para una respuesta amplia. Muchas gracias por su sintonía. Dios mediante, nos vemos en 15 días y el próximo lunes Monseñor responderá a las preguntas que han llegado el día de hoy. Muy buenas noches, un abrazo fuerte, disfruten a su familia.
Esto fue todo por hoy. Y recuerda, el próximo lunes tienes